día de hoy, hermano, vamos a estar hablando acerca de una paternidad bíblica. El tema de la paternidad puede ser un tema muy delicado en el día de hoy, en el mundo, pero también ha sido un tema un poco descuidado en las iglesias, pero que es también es abundante en las escrituras. Una paternidad bíblica es el tema de hoy y vamos a estar dividiendo nuestro sermón en tres puntos principales. Primero, el compromiso de llevar el evangelio en el hogar. Ese es el primer punto que vamos a tomar. Nuestro segundo punto será un modelo que dejan los padres. Y en el tercer punto vamos a estar hablando acerca de la autoridad del padre. Entonces tenemos compromiso, modelo y autoridad. Estos tres puntos. Mi exposición será una exposición breve. Nuestro hermano Pastor Jesús Hidrogo también va a estar hablando acerca de este tema. Yo voy a estar enfocándome sobre todo en aquellos padres que tienen hijos pequeños. Yo también tengo hijos pequeños y vamos a comprender una edad aproximada de 1 año, de 7 años, de meses, de 8 años, quizás hasta 10 años. Ok, entonces el primer punto es el compromiso de anunciar el evangelio en el hogar. Principalmente, hermano, podemos ver cómo el apóstol Pablo enfoca o enfatiza la palabra evangelio, incluso desde los versículos anteriores. El apóstol viene enfocando la palabra evangelio, evangelio, evangelio. Por eso es que es importante el compromiso de los padres de entregar el evangelio a los hijos en el hogar. Es un compromiso muy importante que debe de llevar todo creyente. Es vital para los padres, madres, padres, para todos el compromiso de llevar el evangelio en el hogar. El pastor Robinson hablaba de un regalo. Bueno, lleve el regalo de Dios, lleve a Cristo a su hogar, a los niños. Ese es el mejor regalo, mejor dicho, el mejor regalo que usted puede ofrecer a sus hijos. Hermanos, los tesalonicenses habían recibido al apóstol Pablo como a un padre para ellos. Y él, el apóstol, en ese amor había correspondido también aceptándolo como a hijos muy queridos. Vea cómo dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Note que la ternura resalta en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida o cría con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo utiliza la analogía de la nodriza como una figura retórica para expresar todo el amor, el sentimiento que sentía hacia los tesalonicenses, y valga la redundancia, es un sentimiento, un amor profundo el que sentía el apóstol Pablo hacia los tesalonicenses y los tesalonicenses también hacia el apóstol Pablo. Entonces, eso podemos resaltarlo allí también. Fuimos tiernos entre vosotros. Hermanos, de la misma forma, los padres tienen la responsabilidad de llevar el evangelio en el hogar con ternura a sus hijos, con amor a sus pequeños. La principal responsabilidad del discípulo, la principal responsabilidad del discipulado y crecimiento espiritual de los niños no está en los maestros de la escuela dominical de los niños, no está tampoco en los planteles educativos, es de papá y de mamá. Usted es responsable y es responsable ante Dios de la salud espiritual de sus hijos.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese, hermano, el énfasis que el apóstol Pablo hace en el versículo 7. La responsabilidad y el compromiso es vital para los padres. Cuando los niños todavía están pequeños, mis hermanos, cuando los niños todavía están pequeños, ellos quizá no están escuchando todo lo que usted le dice, pero ellos están observando todo lo que usted hace, todo lo que usted, cada detalle de lo que usted hace, los niños los están observando. Mi hijo Josías de 1 año y medio y mi hija Jon Ángelis de 6 años, ya casi 7. Ellos quizás no escuchan todo lo que yo le estoy diciendo, pero están observando cada detalle de lo que yo hago. Una vez estábamos en la célula y mi hijo Josías, yo estaba dirigiendo la célula, ese día me tocó la dirección. Mi hijo Josías viene, yo tenía la Biblia aquí, él todavía no habla bien y se monta en la mesa, agarra la Biblia y comienza a decir, ti, 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 y con el dedo así. Ellos van a imitar todo lo que usted hace. ¿Qué me dice eso? Eso me dice a mí la forma en cómo yo debo de comportarme delante de ellos y con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están observando todo lo que usted está haciendo. Eso me da a mí el compromiso de acercarme a ellos, de crear un vínculo entre nosotros, un afecto puro, amor sincero y ternura con ellos. Hermanos, eh, no hay nada más tierno que un niño cuando está de pecho. No hay nada más tierno que eso. Incluso pudiéramos verlo también en la creación. Cuando usted ve los mangos que están allí afuera, que todavía están verdes, están tiernos, no los arranque, hermano. Déjalo que crezcan. Están tiernos. Pero no hay nada más tierno que un niño cuando él está de pecho. Yo, hermano, tuve la oportunidad de recibir a mi hijo Josías directamente del vientre de su madre. Y no había visto yo alguna cosa más tierna que esa. Por eso nos indignamos tanto, tanto cuando escuchamos acerca de abortos, cuando escuchamos acerca de abandonos, donde no hay nada de ternura, nada de amor. Nos indigna tanto esto a nosotros los padres, como debería de indignarnos, porque nosotros vemos el mismo afecto de Dios por nosotros que somos sus hijos. Mis hermanos, dice la Biblia, fuimos tiernos entre ustedes. Y quiero que note, fuimos tiernos entre ustedes. Y es solo esta frase rompe con el paradigma mundano que dice que la madre es tierna y suave, mientras que el padre debe de ser un poco más áspero y distante. Eso no es bíblico. Esa no es la paternidad bíblica. Eso es antibíblico. Eso es del mundo. Los padres también deben de ser tiernos con los hijos, así como el apóstol Pablo era tierno con sus discípulos. ¿Qué tal el ejemplo de Cristo? Cristo también habla y hace una analogía en Mateo capítulo 23, verso 37, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarlo como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? ¿Qué está diciendo el Señor allí? Él está diciendo que nunca los abandonó,
que siempre quiso tenerlos allí en su regazo, en su seno, con ternura. Quiso siempre ser uno con su pueblo. Incluso lo podemos ver desde que salieron de allá de Egipto. El faraón dijo, déjenlos a los niños. Y ellos dijeron, no, nos iremos con nuestros ganados, nos iremos con nuestros niños, nos iremos con todo, y con todo los sacó Jehová. E incluso Dios le dijo a Moisés, aquí tienes herreros, tienes carpinteros, tienes todo. Los bendijo con toda clase de grano. Dios siempre quiso ser uno con su pueblo. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande y profundo que siente por nosotros, que siempre quiere estar con nosotros. En San Juan capítulo 1, verso 18, ¿cómo dice? Dice que, vamos a leerlo mejor. Es un versículo bastante corto. 1:18. San Juan 1:18. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Nunca Cristo había experimentado la humillación mientras estaba en el seno del Padre, en su trono, en su reino. Nunca Cristo había experimentado la necesidad mientras estaba en el seno del Padre. Nunca Cristo había experimentado el dolor mientras estaba en el seno de su Padre, acompañado de Dios, satisfecho con su Padre, lleno, plenamente lleno de la presencia del Señor. Así nosotros también, hermanos, mientras nuestros hijos están allí en nuestro seno, es la unidad, el vínculo que hay entre nosotros, que aunque el niño todavía no habla, dice mucho, te quiere, te necesita. Es la ternura. Debemos de ser tiernos con nuestros hijos. Hermano, en el seno del Padre tenemos la unidad, la relación y la intimidad. Un padre cristiano debe tener ciertas características que lo diferencian del resto de los padres. Vamos a ver el versículo 8 de Tesalonicense. Vea cómo dice. Y le voy a decir como una vez me dijo un hermano, métale la lupa ahí al versículo. Métele la lupa allí, hermano. Observa. Dios bendiga a ese hermano. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas. Esa era la clase de amor que sentía el apóstol Pablo por los discípulos. Y aquí estamos hablando en los tesalonicenses. La entrega incondicional de un padre amoroso es lo que vemos aquí. No solo dispuesto a entregar el evangelio, sino aún sus propias vidas. Un padre debe tener al menos 3 cualidades. Primero, protector. Segundo, proveedor. Tercero, él debe de ser un guía espiritual para sus hijos. Por lo menos, al menos 3 cualidades debe de tener un padre. 3 cualidades. Ahora, cabe destacar que estas son responsabilidades del hombre. Son responsabilidades del hombre de la casa. La responsabilidad de proveer, de proteger y de guiar son las responsabilidades del hombre. No son las responsabilidades de la mujer. Entendemos que hay algunos casos excepcionales donde no está el hombre en la casa, donde no hay hombre. Pero si hay un hombre en la casa, debe de tomar estas responsabilidades, debe de cumplir con su ministerio,
ante los ojos del Señor. Debe de ser un hombre en la casa. Como el sacerdote del hogar, el hombre debe velar por la sana doctrina en la familia, por la sana doctrina. Es el primer discipulador de la familia. El hombre, como sacerdote del hogar, debe de velar por estas cosas, debe de velar por la santidad y por la paz de su pequeña iglesia, por la santidad y por la paz de su pequeña iglesia que usted tiene en su casa, donde usted está pastoreando, donde usted es el sacerdote, donde usted es cabeza del hogar. ¿Está usted liderando en el hogar? Bueno, yo espero que sí. Debe de tener estas cosas en cuenta como sacerdote del hogar, como proveedor, debe velar por el sustento de la casa, el pan de cada día que ahora debe conseguir, ¿cómo? Con el sudor de su frente. Ahorita no se suda mucho en los trabajos, ¿no? En algunos, pero uno se cansa, hermano. Uno se cansa. Con el sudor de su frente. El trabajo del hombre es proveer en la casa todo lo que hace falta en la casa. Aprendí de un hermano aquí en la iglesia que el hombre debe de saber qué hace falta en la casa. No esperar que la mujer venga con la lista de lo que hace falta, sino que el hombre debe de saber lo que hace falta en la casa, revisar la nevera y ver qué hace falta. Eso lo aprendí de un hermano que creo que no vino hoy. Bueno, gloria al Señor. Tampoco voy a decir su nombre. Como protector, el hombre tiene la responsabilidad de resguardar la integridad física de la familia. Tiene la responsabilidad de resguardar la integridad de la familia, la integridad física de la familia. Un predicador puso un ejemplo una vez, lo escuché hace un tiempito, que si viene algún hombre y pide la mano de su hija, él habla con su hija si está de acuerdo. Si su hija no está de acuerdo, no lo quiere, no me gusta ese hombre, ese muchacho. El hombre, como protector del hogar, él debe de decirle al muchacho que él es el que no está de acuerdo. El papá. Porque él no iba a poner en un conflicto a la hija con el muchacho, sino que él toma la responsabilidad de decir, no estoy de acuerdo por esto y esto. Él no va a decir, no, lo que pasa es que mi hija, yo estaba de acuerdo, pero ella no quiere y tal, le echa la culpa allí a ella. Entonces el muchacho se pone bravo con ella. Es el papá, es el papá el que debe decir. Eso es un ejemplo que puso un hermano. Quise tomarlo en el día de hoy. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan comprometido estás con tu servicio, con tu ministerio como padre? ¿Y qué ejemplo estás dejando a tus hijos? ¿Qué tan comprometido estamos con este servicio nosotros los padres en el hogar? ¿Y qué ejemplo estamos dejando a nuestros hijos? Vamos a hablar de esto en el segundo punto, que es el modelo que dejan los padres. Vamos a leer el versículo 9 y 10 de nuestra carta a los tesalonicenses, que dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El modelo que dejan los padres. En este punto también es importante, hermano, porque vamos a estar hablando acerca de algo muy valioso en nosotros, que es el testimonio.
¿Qué ejemplo estamos dejando a nuestros hijos? Cuando yo envejezca o cuando usted envejezca y sus hijos ya crezcan, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir tu hijo? Va a decir, bueno, ¿sabe? Yo no creo en el evangelio porque mi papá era cristiano, pero él golpeaba a mi mamá. Él era áspero con nosotros. Me golpeaba a mí y a mis hermanos. Era duro, no tenía amor. Por eso yo nunca voy a creer en la Biblia, ni en el evangelio, ni en ninguna de estas cosas. O también podemos ver un buen testimonio. Oye, mi papá, mi papá era cristiano. Mi papá siempre nos trató con amor y yo estaba feliz cuando mi papá estaba en la casa, aunque no había muchas cosas, yo era feliz con él. Es el buen testimonio que estamos dejando en nuestro hogar. Y ese en el del buen testimonio y ese en el más o menos de los casos, porque en el mejor de los casos su hijo sería un ministro del Señor también, un cristiano maduro, discipulado. ¿Qué testimonio estamos dejando en nuestras cartas? El texto dice, hermanos, en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. De eso se acuerdan. Ellos se acordaban, los tesalonicenses. Os acordáis, ustedes se acuerdan de qué? De nuestro trabajo y fatiga que había con nosotros. Lo que aprendí de la carta a los tesalonicenses, hermanos, fue el trabajo. Ellos trabajaban y trabajaban duramente. ¿Para qué? Para ganar dinero, simplemente no, sino para la ayuda de la comunidad cristiana, para el sostenimiento de cada hermano. Ellos trabajaban y el apóstol Pablo trabajaba también en eso. Nosotros trabajamos, los tesalonicenses trabajaban, los apóstoles también trabajaban. ¿Para qué? Como dije, para ganar dinero no, sino para la comunidad cristiana, para el sustento de cada uno de ellos. Hermanos, porque son los padres los que deben de proveer para los hijos. No son los hijos, sino son los padres los que deben de proveer todo para los hijos. En el verso 10 dice así: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vamos a ver tres elementos aquí en el versículo 10. Veamos cómo dice: cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Para los padres que están comenzando a criar a sus hijos, aquí tienen unas bases. Si usted no ha comenzado o quiere comenzar allí, traer el evangelio y todo lo demás, discipular a sus hijos todavía no atienden bien, compórtese bien. Eso predica mucho. ¿Cómo? Verso 10: santa, justa e irreprensiblemente debemos de comportarnos delante de nuestros hijos. Hermano, irreprensiblemente. Ese requisito de ser irreprensible no es solamente para los pastores, sino también para los padres. El padre debe de ser irreprensible. ¿Se imagina usted, mi hija de 7 años, todo el tiempo recalcándome todas las cosas malas que yo hago? Y con justa razón. ¿Cómo voy a corregir? ¿Con qué autoridad? ¿Qué voy a decir? Si tiene razón en todo lo que dice. La irreprensibilidad es importante en los padres. Debemos de comportarnos santa, justa e irreprensiblemente delante de nuestros hijos. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Esto es una paternidad bíblica, mis hermanos. Y ese requisito no solamente es para los pastores, sino que también es para los padres, para todos los cristianos
que están. Ahora, ¿eres uno de los que conducen, de los que se conducen santa, justa e irreprensiblemente en tu hogar? Esa es una pregunta que no va a responder ahorita, pero piénselo. ¿Se conduce usted de manera santa, justa e irreprensible en su hogar? Esto es importante porque también tiene que ver con la autoridad del Padre. En el punto número 3, hermanos, vamos a hablar acerca de esta autoridad. La autoridad del Padre, en el verso 11 y 12. Vea cómo dice. Busque allí, verso 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermano, la autoridad es para guiar. ¿Para guiar cómo? Para a lo que estábamos hablando, en torno a la santidad, en torno a la justicia, en torno a la irreprensibilidad. Guiar a nuestros hijos es parte de nuestra autoridad como padres. Hermanos, la justicia que viene de Dios en el hombre. La autoridad de la casa es el hombre. El hombre es la autoridad de la casa. Pero no es una autoridad de un tirano. No es la autoridad de un dictador. Conocí una familia que el hombre, yo estaba más pequeño de edad, de estatura también. Conocí una familia, hermano, que el hombre no se paraba de la cama. Si él quería agua, él solamente tenía que decir el nombre de su esposa y el agua llegaba hasta la cama donde él estaba viendo televisor. ¿Esa es la autoridad del hombre según la Biblia? No, esa no es la autoridad del hombre. La autoridad del hombre no es una autoridad de un tirano, no es un dictador, no es un rey que cuando él llega todo el mundo tiene que inclinarse ante él, rendirle pleitesía, postrarse, cuidado. No, es un líder al que todos aman, al que todos siguen, al que todos escuchan. Esa es la autoridad del padre. Un padre, cuando tiene autoridad en la casa, los hijos se alegran cuando llegan del trabajo, cuando él llega del trabajo, se alegran. Se ponen en orden, sí, se ponen en orden, o un poquito más en orden. Pero saben que su padre los ama y que lo que su padre dice es cierto y hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque es una autoridad y una referencia en el hogar. Mis hermanos, su autoridad está sujeta a la autoridad bíblica. La autoridad del hombre está sujeta, nunca está por encima de la autoridad bíblica. No es un tirano. Es un hombre que está sujeto a la autoridad bíblica también. Cuando digo que se sujeta, si yo le digo a mi hijo que se sujete a lo que le estoy diciendo, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que se sostenga de mí, que se apoye de mí, que se sujete de mí. ¿Por qué? Porque yo soy mayor que él, porque yo soy su padre, porque yo soy más sabio que él, porque yo tengo más experiencia que él. Entonces él debe de sujetarse a su padre, debe de sostenerse en uno que sea más fuerte que él, y esa referencia debe de ser el padre, el padre. Si no, sus hijos van a estar mirando a otro y van a estar comenzando a tener otras referencias. Hermano, la fuerza, la sabiduría y la experiencia de un padre. Los padres no son amigos de los hijos, o no deberían de ser amigos de los hijos. Creo que fue el pastor Jesús Hidrogo que un día lo dijo por acá. Yo memorizo muchas frases. Soy un padre joven, con niños jóvenes, hay que memorizar, hay que recordar. Creo que fue el pastor Jesús Hidrogo que dijo que los padres no deberían de ser amigos de los hijos. Y también escuché que
Los amigos son entre iguales. Y un padre no es igual a un hijo, sino que es otra autoridad. Es una referencia y que eso ayuda luego al pequeño a sostenerse y a crecer viendo el modelo del padre. Entonces, no es una amistad como tal, es una relación padre e hijo, padre e hijo. El trabajo es exhortar y consolar a nuestros hijos, animarlos a que ellos continúen adelante, sobre todo en el camino del Evangelio y en las cosas del Señor. Hermano, para finalizar todas estas cosas, quiero decirles que todas estas cosas quizás son una carga muy pesada, ¿verdad? Para los padres. Pero si usted alza un poco la mirada, mira hacia allá, hacia el otro lado, como Lázaro, va a ver un hombre por allá atormentado en una llama. Y nosotros debemos de decir con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios les bendiga. Amén, amén. Damos gracias al Señor por hermano Jonás, como un padre joven que está comenzando los caminos, ¿verdad? Hay padres que ya tenemos hijos mayores, ¿verdad? Vamos a ver cómo nosotros interpretamos esa paternidad bíblica. Al menos yo ya tengo una hija, tiene 24, 25 años, y un hijo ya que está casado. Entonces, hay etapas difíciles de la vida. Yo creo que la etapa más difícil de la vida es justamente la que dice el hermano Jonás con respecto a la crianza de los hijos a una edad entre 4 y 15 años, más o menos. Creo que esa es la edad la etapa más difícil. Y como estaba el hermano exponiendo su argumento y sus razones sobre cómo es una paternidad bíblica, eh, me me recordó de esto y esto es como una anécdota que tengo yo, que mis hijos pequeñitos, muy pequeños, a la edad de 4 o 7 años, ellos estudiaban en el liceo en Puerto La Cruz. Y antes yo recuerdo que había mucho carro aquí y uno se levantaba muy temprano a llevar a los hijos a la escuela a las 5 de la mañana. No sé hoy si ya sea lo mismo, ¿verdad? Pero en mi caso, mis hermanos era bastante trabajoso porque yo vivo detrás del Hospital Racetti, ¿no? Y a las 6 en punto había que bajar, porque si no me tocaba una cola más o menos de una hora, hora y media. Más o menos, no sé si ustedes recuerdan eso cuando había esa gran tráfico aquí, el tránsito. Y yo le hacía ellos se acostaban muy temprano, a las 8 de la noche, y se levantaban muy temprano todavía. Y yo recuerdo, ¿no? Que para yo ahorrarme ese tráfico, ese tiempo, ahí yo bajaba con mi carro, lo estacionaba en el Racetti, el estacionamiento de Racetti, y luego bajaba con ellos en hombro a través de un paso que había en la pared del hospital. No sé si ustedes han ido al Hospital Racetti, un hueco allí, ¿no? Era interesante porque eras todos los días y eso era una angustia, mis hermanos, una angustia y eso era Gabriel en un hombro y Jesús en la mano y Nancy atrás persiguiéndonos, ¿no? Porque eso era rápido. Y le digo esto porque hoy en día la educación de los hijos ha tomado otra ruta. Y, y le confieso que la culpa no es de la situación, sino de los padres. Dejemos que los padres a veces, los hijos hagan todo lo que ellos quieran. Y hoy en día, con la informática, el internet, las redes sociales, tenemos una lucha, una lucha. Y mis hermanos, yo quiero darle ánimo a los padres que tienen hijos ya adolescentes.
Y ánimo a aquellos también que tienen los hijos ya casados, son abuelos, son abuelas, porque es una etapa maravillosa. Para mí, yo disfruté mucho esa etapa de mis hijos, criarlo a esa edad, cuando yo veía a Gabriel en la casa haciendo travesuras. Y, y le digo, para nosotros, lo más hermoso, lo más bello, lo más preciado son nuestros hijos, ¿cierto? Así sean feos, ¿verdad? Así sean feos, pero es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Mi hijo es lo más hermoso para mí, ¿verdad? Y mi hija también. Pero siempre tenemos que hacer un rol. Mamá y papá tenemos que ponernos los zapatos y hacer un rol. Yo me imagino que ustedes están tomando nota, las mamás y los hijos aquí, de lo que dijo el pastor Denis. Están ahí apuntando todos esos tics que lo van a aplicar, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a finalizar y yo quisiera hablar un poquito sobre esa crianza, esa paternidad bíblica. Ya ustedes vieron que el hermano Jonás tiene su buena cabellera. Aleluya y gloria sea a Dios, ¿verdad? Pero yo no lo tengo, ya mi cabellera está escasa, mi cabello está escaso. Entonces, bueno, pero uno llega a veces a papá y llega con cabello blancos, pero otros llegan sin cabello. Y entonces, pero esa es la guía de la vida, ¿verdad? Y si yo le preguntaría a un padre hoy en día, un padre, mira, ¿cuál ha sido tu mejor momento en la vida, en la crianza de tu hijo o tu hija? Usted me empieza a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos pasamos ahí el tiempo. Mi padre murió acá a los 99 años, ¿verdad? Y le confieso que la relación de él y yo comenzó a los 70 años. Una relación, y esa relación me llevó a darle a él el mensaje del evangelio que decía el pastor, el hermano Jonás. Lo primero que debemos llevar a los hijos es el mensaje del evangelio. Papá, mamá, esfuérzate y llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y, y verás entonces los frutos al final. Hay padres que todavía aquí, hay hermanos que no son padres todavía, o madres, pero el Señor en su misericordia le ha dado hijos también. Conozco a muchos padres que no han podido tener hijos, pero los adoptan, son adoptados. Y a veces yo veo que la característica de un papá que adopta a hijos, ¿verdad? Se esfuerza más a veces. No estoy diciendo que, sino que hay algo como si se esmera más por criar a sus hijos, ¿verdad? Igual que las madres, hay madres que tienen hijos adoptados y también tienen ese mismo característica. Y entonces, nosotros los padres que estamos hoy celebrando, y no quisiera dar gloria a la raza humana, sino a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, también, que fue hijo y nos dio una guía completamente, cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre, con el Padre nuestro, como cantaron aquí nuestros hermanos. Entonces, buscando en la Biblia, y dice el hermano, como dice él, en este mensaje que dio de un compromiso, de un modelo, de una autoridad, tenemos mucho que rescatar hoy como padres, muchos. Yo quiero hablarle hoy a los padres, ¿verdad? Aquellos tantos, los que están empezando a criar sus hijos y nosotros que tenemos hijos, que lo primero que quisiera aconsejarle es que no idolatren, no crean una idolatría de los hijos. Está mal. Y nosotros vemos eso en la familia. Mi hijo es el mejor, mi hijo es el primero, mi hijo es mi hijo. Hermanos, sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos y es cierto. Pero tenemos un rol que cumplir en la educación de los hijos. Entonces, mis hermanos, no vayan a idolatrar, porque la idolatría es mala. Nos aparta de la presencia del Señor.
Tenemos amor por los hijos. Sí, es un ejemplo que nos da la Biblia, nuestro Padre. Y el Señor dirige a tus hijos camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarás. Eso es un proverbio, ¿verdad? Un dicho que nosotros tenemos. Desde que comienza el niño hasta que el niño sale de casa. Mientras esté en la casa, nuestros hijos, la autoridad la ejerce papá y mamá, no los hijos. Y yo he visto, he visto en muchos hogares que es al revés. El papá y mamá obedecen a los hijos, complacen a los hijos. Ah, es que no podemos porque eso nos puede revelar. No, mi hermano, la rebeldía es pecado delante de Dios. Y ustedes que son padres, hoy en día debemos asumir un rol protagónico en el hogar. Hay hogares que tienen papá y no tienen mamá. Hay hogares, lamentablemente, que el rol está allí incluido de mamá y papá. Y tenemos una sociedad disfuncional, una edad que, que Dios lo ha permitido, porque vamos a decirlo así, Dios permite eso, ¿verdad? Y hay un dicho, yo quisiera ser como papá, dice el varón, o dice la hembra, yo quisiera ser como mamá. Y como decía el hermano, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros a los hijos hoy en día? ¿Qué permisivos somos nosotros a nuestros hijos? Entonces, cuidado, mi hermano, la idolatría, la parte que uno es permisiva a los hijos puede llevarnos a un fracaso. Entonces, tenemos mucho cuidado en eso. Y yo veía en Primera de Samuel un ejemplo de los hijos ya mayores. Permítame leerlo aquí, Primera de Samuel, capítulo 2. Y estaba meditando sobre esto. En el capítulo 2, en el versículo 22, acuérdense que Samuel, ¿verdad? Hablamos de que fue el que ungió a quién, al rey, a Saúl, perdón. Entonces, fíjense que pensando en esto, dice en la palabra del Señor, Elí era ya anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por oído del pueblo. Si un hombre peca contra Dios, mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién va a interceder por él? Mis hermanos, Elí tenía hijos, pero Elí no fue un ejemplo de padre. David no fue un ejemplo de padre, ¿verdad? No fue. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia donde hay padres que no son ejemplos. Y ustedes conocen de David. David fue muy permisivo con sus hijos, hasta tal punto que su hijo quiso matarlo para tomar el poder de Israel. Y yo a veces me imagino hasta tal punto llegó ese hijo a poner a su papá a sus pies para matarlo. Y eso se repite. Hay hijos que matan a los padres. Hay hijos que matan a los padres. Y estoy hablando en dos sentidos. En un sentido físico y un sentido figurado. Hermano, tenemos la responsabilidad nosotros, los padres, hoy, con hijos ya grandes en nuestra haber. Tenemos hijos que todavía desean que le guiemos. Si tú dejas que tu hijo te domine, mañana no venga a reclamar el comportamiento de tu hijo. Porque eres tú el que tiene que poner las pautas, pequeño, y aún cuando esté grande también. Si permitimos todas las cosas que el joven, el adolescente o el hijo ya adulto quieren, ¿quién es el culpable? ¿Quién son los culpables? Papá y mamá.
pero papá lleva el peso de la educación en el hogar. Papá lleva ese peso. Yo no quiero echarle más leña aquí al fuego, porque podemos tantas cosas que hablar sobre los padres. Hay padres perfectos, que se creen perfectos, tan perfectos que exigen mucho a sus hijos. Me viene a la mente una historia de un padre que era tan perfecto que quería que su hijo fuera el sobresaliente en las matemáticas. Todo el tiempo le exigía un 20 y el hijo llegaba con un 19. Papá, mira, ay, ¿hasta cuándo te voy a decir que 19 no es? No es 20. El hijo se esforzó más y sacó un 20. Papá, de un 20. Ay, hoy en día todo el mundo le dan un 20. Mi hermano, hasta tal punto llegamos nosotros los padres que hacemos eso. Hacemos eso. Exigimos tanto que no nos vemos que nosotros mismos no cumplimos los estándares a los hijos. Como dice el hermano Jonás, ¿verdad? Los niños pequeños miran, imitan a los padres, mamá y papá. Imitan, somos imitadores. Pero en esa imitación vienen los modelos, los ejemplos de quienes, de los padres, aquellos que tienen sus hijos aún en la edad jóvenes, pueden aprovechar eso, de buscar características de cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación. Hay padres que no se comunican con los hijos, y lo he visto. No tienen una relación, no tienen una buena comunicación. En mi caso, y perdona que me pongo yo por ejemplo, cuando Nancy y yo criamos a nuestros hijos, había una regla. Era que al irse a dormir tenían que pedir la bendición y darnos un abrazo y un beso. Y cuando amanecía, igualmente era la regla. Una bendición, un abrazo y un beso. Y le voy a confesar algo. Yo extraño eso. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos nosotros que inculcar a nuestros hijos. Y a mí me llena de gozo que cuando salimos de vacaciones, Nancy y yo, y llegamos a casa de mi hijo, que está ahorita en Barquisimeto, lo primero que hacemos antes de acostarnos es bendición y un abrazo y un beso. Y cuando amanece, un abrazo y un beso. Yo quisiera preguntarle a ustedes padres, ¿ustedes hacen eso en su casa? O yo quiero ir más directamente a quien beneficia eso, a los hijos. Hijo, tu papá te ha abrazado, te ha besado, ¿ah? Te ha besado. Mamá, tú ves a papá y a mamá abrazándose. El hogar es algo que es básico en él. ¿Cuántas veces el padre le da un beso a su esposa o a su mujer? Y le dice delante el hijo, te amo, te amo, te amo como lo infinito. O la madre. Mi hermano, estamos en una sociedad que va en declive y los valores bíblicos es lo que nos puedes llevar a flote. Quisiera extenderme mucho, pero quiero darte unas recomendaciones, padres. A los padres, tanto padres para jóvenes como para niños. Al menos quiero darte 4 recomendaciones. Y es que estás aquí. Ya uno pasó una edad. Hemos vivido tantas experiencias. Lo primero que te voy a decir, comparte con amor el mensaje del Evangelio. Comparte el mensaje de amor con el Evangelio, con tus hijos. ¿Quién va a compartir el mensaje? Papá, mamá. Pero papá debe estar ahí en la vanguardia.
Segundo, aunque los padres tenemos una gran responsabilidad, muestra de afecto, ternura, sensibilidad ante sus necesidades emocionales. Hay padres secos, padres que creen que la emoción es debilidad, padres que con la cara alejan al hijo o a la hija porque no hay emoción. Acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses que el apóstol lo quiere como unos hijos a aquella iglesia, mostrándole ternura. Es emoción, es emoción. Tercero, hermano, esto es importante para mí, para ustedes. Valora su personalidad. Valora su tratándolo con dignidad, como ellos se merecen. Valora la dignidad. Sé ejemplo de integridad y valentía ante Dios y ante los hombres. Son recomendaciones y las voy a repetir nuevamente. Comparte con amor el mensaje del evangelio con sus hijos. Como padres tenemos una gran responsabilidad de mostrar afecto, ternura, sensibilidad ante sus emociones. Necesidades emotivas de los hijos necesitamos cubrirlas. Dicen los padres, amén. Valora su personalidad. No menosprecies a tu hijo, a tu hija. Eso no puede ser. En un hogar cristocéntrico, en un hogar donde la palabra de Dios se predique, en un hogar donde la palabra de Dios viene siendo la base, mi hermano, valora la personalidad de tu hijo. Trátalo con dignidad. No menosprecies a tu hijo, a tu hija. Segundo y cuarto, sé ejemplo de integridad y valentía. Algunas pautas que también quiero darte para ir cerrando. Humildad y reconocimiento. Sé humilde con tus hijos. Eso no menosprecia que tú eres el papá, ¿verdad? Sé un hombre íntegro, capaz de reconocer cuando cometemos errores, tenemos que pedir perdón y trabajar para arreglarlo. Es duro, pero así se admite. La capacidad de aceptar correcciones debe estar en el ambiente. Ampararse en la gracia de Dios, ese otro más. Una actitud de aprender de ellos y ellos de nosotros. Yo le confieso, a esta altura, yo todavía estoy aprendiendo de mis hijos. Ellos están aprendiendo de mí. Porque el aprendizaje es para toda la vida, no es para una sola vida. Comunícate efectivamente y eficazmente con tu hijo o tu hija. ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo una relación sincera. ¿Cuántas veces ustedes se han dedicado a estar con sus hijos frente a frente o hijas y decirle, dime, ¿qué te está pasando? Hermano, vemos mucha desconexión hoy en día en los hijos, porque los hijos están sumergidos en la informática, en la pantalla, y nosotros no hacemos nada. Estamos observando. En el tiempo que mi papá me educó, pasar yo en una reunión de adultos por el medio de adultos, ¿qué pasaba? ¿Ah? ¿Qué pasaba, mi hermano? Mira, solamente al yo pasar por ese centro, los ojos de mi mamá y los ojos de mi papá me decían, aquí está la correa. Porque a veces hemos dejado la disciplina a los hijos por temor, ¿verdad? Que ellos se rebelen contra nosotros. No, hermano, la disciplina es justa. Porque el padre que ama, disciplina. Entonces, la comunicación es efectiva. La esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El perdón y la gracia la hay implícita como ejemplo. Y la prioridad en nosotros, los padres, comienza en el hogar. Quiero tomar esta frase prestada de un pastor. Y él dice, el modelo de paternidad bíblico no es solo una función de autoridad. Grábase eso en la mente, papá. No es solo, sino un ministerio que comienza en el hogar. Empieza en el hogar, termina en el hogar y se estructura en tres pilares fundamentales. Primero, compromiso, el mensaje del evangelio. Segundo, una manera de comportarse, conducirse en el hogar. Y tercero, un modelo de integridad. Y cuando hablo de integridad, mamá, anote esos términos ahí y recuérdeselo a su esposo. Integridad. Comienza a meditar las escrituras. Hermano, el rol del padre no termina. El rol de la madre no termina. No termina. Porque siempre tenemos que hablar con nuestros hijos y aconsejarles. Siempre, siempre. Los que tienen nietos, siempre van a aconsejar a los nietos. Y los que tienen los bisnietos, van a aconsejar a los bisnietos. Y los que están esperando nietos, que esperen para ser aconsejados. Pero mis hermanos queridos y amados, la paternidad bíblica comienza en el hogar, se desarrolla en el hogar y termina en el hogar. No hay otro parámetro donde vivir. Si usted está hoy en día tomando la paternidad como algo idolátrico, algo permisivo, algo que no pueda tener correcciones, le tengo una mala noticia. Mala noticia. Ese hijo se va a rebelar. Ese hijo se va a rebelar. Y yo observo que antes las mujeres de avanzada edad y padres le daban consejos a los jóvenes. Antes. Y yo observo, y discúlpeme que me entienda un poco, mi papá a los 80 años me daba consejos. 80 años. Y yo me ponía a escuchar porque eran para mí valiosos. Hoy en día los hijos no escuchan consejos. Los padres no escuchan. Hacen lo que ellos piensan que es para ellos bien. Y usted sabe que un consejo de un padre a tiempo, ¿verdad? Evita muchas frustraciones y muchas molestias. Entonces, padres, amen a sus hijos. Amen a sus hijos. Amén. Ese es el amor. Y vamos a ponernos de pie, por favor.